Sennacherib, con su ejército asirio, multitud de carros, ha venido a Jerusalén, ha tomado diferentes lugares, casi toda la tierra de Judá, y se ha acercado a Jerusalén para invadirla. Ha venido su gran comandante, su sumo comandante, el nombre de Sennacherib, para decir: rendiros, porque no podéis hacer nada. Y que no creáis lo que puedan decir de que nos podréis vencer, porque mira qué ejército, y mira nuestra historia de conquista a todo nuestro alrededor. No podéis hacer nada. Han acudido a Isaías, y Isaías les ha dado una promesa y les dice: no lo van a poder hacer. El Señor está de nuestro lado y no podrán tomar la ciudad de Judá. Y por tanto se oyen unos rumores de guerra que hace que el ejército asirio tenga que apartarse y tenga que buscar otros lugares de defensa. Reunir todo su ejército para frenar a los egipcios, que han contratado, según nos revela la historia, a muchísimos ejércitos mercenarios de Etiopía para tomar o para defenderse del empuje de Asiria. Parece que hay un respiro. Pero es entonces, nos dice aquí en la lectura que hemos hecho, que Sennacherib envía otra vez a su sumo comandante una embajada. Ya habéis visto cómo funcionan estas embajadas políticas en conflictos de guerra. Viene una embajada y se reúne con otra embajada donde está el rey de Judá, Ezequías, y le dice: mira lo que te venimos a decir de parte de nuestro rey, que te rindas, que no puedo hacer nada. No creas que porque nos hemos apartado no vamos a venir y vamos a invadir esta ciudad y la vamos a destruir. No puedes hacer nada, no hay manera de escapar. La tensión todavía sigue. Es una embajada amenazante. ¿Has oído lo que ha ocurrido a lo largo de nuestra historia? Y vas a escapar tú. Versículo 11, es tenebroso. Terrible, en la voz de aquella embajada con un ejército enorme que tiene detrás. ¿Y escaparás tú de nosotros? ¿Quién eres tú? No te animes por este lapsus, este paréntesis. No hay escapatoria, ríndete. Es la misma tensión que constantemente hemos experimentado en el pueblo de Dios en diferentes circunstancias, con los reyes anteriores a Ezequías y con reyes que vendrían después. Es la misma tensión que vemos constantemente del pueblo de Dios. Los peligros y la enorme fuerza e influencia que está a nuestro alrededor. Esto me hace recordar, he leído últimamente las noticias de la Iglesia inclusiva. No sé si sabéis de la Iglesia inclusiva que se está formando. Bueno, se ha formado en España, en algunos lugares, donde nos dicen que en la Iglesia hay que incluir incluso a aquellos que son diferentes en nosotros, y particularmente están pensando en la homosexualidad, el matrimonio entre homosexuales, gays, etc. Y por tanto hay iglesias evangélicas de renombre reconocido que están presionando a los diferentes organismos evangélicos para que esta iglesia inclusiva, que llaman ellos, pues tenga la aceptación. Escuchamos constantemente y hemos hecho muchísimas referencias acerca del aborto como algo que tenemos que aceptar normal en nuestra sociedad. ¿Qué decir de toda la presión que viene desde la ciencia, evolución, creación? Constantemente tenemos esta lucha donde se quiere negar, ya no únicamente que puedan decir que Dios ha actuado a lo largo de una evolución, sino que se quiere eliminar por completo a Dios, y la Iglesia constantemente tiene que frenar toda esta noticia que nos invade. Cada vez está creciendo más la presión para decirnos que la Biblia es importante, pero no es más importante que otros libros. Que la Biblia, la Escritura que tenéis en vuestras manos, es un libro más, entre otros. Escuchamos acerca del ecumenismo y del sincretismo, donde cada uno es libre de elegir su religión y la manera de poder orar o de poder honrar, las diferentes maneras de acercarse a Dios. Esta mezcla de cristianismo con tantas otras sectas o ideas teológicas completamente alejadas de lo que nos dice la Escritura. Es un ataque enorme, inmenso.
Si bien nosotros ahora somos un pueblo espiritual, no de muros, como era Jerusalén, pero podemos ver ese inmenso ejército con sus carros, con su prepotencia, con su voz de orden, diciéndonos: ¿qué hacéis vosotros? ¿Qué estáis anunciando? Esto se ha quedado antiguo, dejarnos paso, nosotros vendremos. Si no os rendís a nuestras evidencias y a nuestra autoridad, a nuestra conquista, ¿qué podréis hacer vosotros? Y aun cuando hayáis visto un lapsus de tiempo de libertad y de comodidad, no podéis frenar la historia, no podréis frenar todo lo que está viniendo, y en algún momento os tendréis que rendir. Nos parecerá muy diferente lo que estaba sufriendo Jerusalén en aquel momento a lo que podemos estar sufriendo como iglesia, pero como podréis ver, no es tan diferente. Porque si bien nos situamos en estos dos problemas que se nos describe, el problema de Sennacherib, que ha enviado su embajada para que se rinda el ejército de Jerusalén, y que por otro tanto vemos la presión que sufre la Iglesia para que acepte las evidencias, entre comillas, que el mundo está ofreciendo, yo quisiera que consideráramos dos asuntos en particular que vemos en la narración. Es un hecho histórico, y como hecho histórico tenemos que aceptarlo y tomarlo, pero que en medio de ellos podemos ver instrucciones, podemos ver una enseñanza que es clara. Y aun cuando pudiéramos ver más, que es importante a lo largo de toda la Escritura, yo quisiera que nos centráramos en estas dos claves que tenemos en nuestro pasaje. En primer lugar es la oración de Ezequías, del versículo 15 al versículo 20. Fijaros la sorpresa. Está esta embajada del ejército enemigo, el ejército asirio, que ha venido a traer las cartas de parte de su rey, Sennacherib. ¿Y qué es lo que hace Ezequías, el rey, que hemos visto que era un rey fiel, que había hecho reformas espirituales, religiosas en Jerusalén? ¿Qué es lo que hace? Se calla, no dice nada. Os podéis imaginar la sorpresa, cómo quedarían atónitos aquella embajada poderosa y política, militar, que se ha acercado. Sennacherib dice que coge las cartas, se las lleva y se va al templo. Los deja con un palmo de narices. Estarían esperando diciendo: pues no, voy a luchar, voy a buscar un ejército que me va a defender de mercenarios en Egipto. No dice nada. No dice: bueno, pues es verdad, me voy a rendir, voy a seguir pagando los tributos que ya pagaba mi padre y me voy a callar. No, lo que hace es tomar las cartas de aquella ofensa que ha escrito Sennacherib y se va al templo. No hay una respuesta directa, al menos que quede plasmada en nuestro libro. La embajada seguramente tendría que estar allí esperando. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos sin ninguna respuesta? ¿Consideramos esto como una respuesta? ¿O tenemos que quedarnos a ver si vuelve este hombre, el rey, y nos dice alguna cosa que tengamos que hacer? Lo que hace Ezequías es lo que deberíamos de hacer nosotros ante cualquier situación de opresión o de dificultad. Es acercarse al Señor en oración. Antes de dar una respuesta que no sé qué respuesta dar, antes de mostrar mi prepotencia o mi debilidad, voy a acercarme al Señor. Y Ezequías se acerca al templo en adoración y reconocimiento. Si podéis ver, siguiendo la oración que hace Ezequías, en primer lugar hay un reconocimiento. Señor, Yahvé, tú eres el único Dios. Ellos, sí es verdad que han destruido otros reinos, otros imperios, otras ciudades, y que sus dioses no han podido hacer nada, pero es que no eran dioses, no eran Dios, eran ídolos. El verdadero Dios eres tú. Tú eres el Dios creador, eres el Señor de todas las cosas. Además, en esa adoración que trae su oración, nos habla de un Dios que es personal y que es cercano, es un Dios que oye y es un Dios que ve. Tú oyes lo que están diciendo, tú ves todas estas cosas. Es un Dios que tiene interés en su pueblo, que lo ha demostrado en el pasado. Es un Dios personal, es un Dios cercano. No empieza el rey trayendo peticiones. Aquí te traigo una serie de peticiones,
fortalece nuestro ejército, danos espadas y escudos para luchar, rompe sus carros en medio del cieno, que no puedan atacarnos. No hace ningún tipo de peticiones en estas circunstancias, sino que se acerca a él y le dice: Dios, tú eres el verdadero, tú eres el que tienes todas las cosas. No estoy acercándome a un ídolo o a través de un ídolo o una imaginación mía, sino al Dios que es nuestro, el Dios Yahvé, el Dios de Israel. A ti me estoy acercando. Y fijaros lo que está trayendo. ¿Cuál es el problema que tiene Ezequías? ¿Cuál es el problema de Judá? El problema de Jerusalén no es que tienen un ejército, que ellos son débiles, que no saben dar una respuesta, que no tienen armamento. No. Les dice: mira, Señor Dios, que te están blasfemando, que van en contra de ti, que están tocando tu honor, van en contra de Dios mismo. Y creo que esto es importante que lo entendamos en lo que es nuestra oración comunitaria como iglesia y nuestra oración individual, cuando nosotros nos acercamos al Señor. Nos acercamos al Señor en primer lugar reconociendo quién es Él. Él es el Dios verdadero. No estamos adorando lo que nuestra imaginación nos dicta, sino aquello que nos revela la palabra del Señor y que conocemos en la experiencia y en la historia. Tenéis que pensar que cuando os acercáis a Dios es el Dios de las Escrituras. Y no solamente eso, sino que el mayor problema que está enfrentando la Iglesia, y que no me importa el problema que tú puedas tener y que traes delante del Señor, el mayor problema no es tu conflicto personal, no es tu lucha con un ejército mayor que el tuyo, no es la presión social, no es el desconocimiento y la crítica de tus amigos o de tus enemigos. El mayor problema que está enfrentando la Iglesia hoy es que están blasfemando el nombre de nuestro Señor. No es tanto que nos avergüenzan a nosotros, claro que tienen razón para avergonzarnos. Ezequías dice: es verdad que han destruido, es verdad que han tenido poder, que lo han hecho, no podemos negarlo. Ha venido a Siria y ha hecho una gran conquista y ha vencido. ¿Y quiénes somos nosotros? Es verdad que somos débiles. Jerusalén no es nada más que una ciudad amurallada y no podemos más. Lo único que se nos ha ocurrido es hacer una especie de estanques para guardar agua por caso de asedio. Pero no podemos hacer nada más. Somos débiles. Pero el problema no es nuestra debilidad. Claro que a nosotros nos pueden criticar. Si se fijan en nosotros, pero ¿quiénes son los evangélicos? Pobres criaturas, hombres y mujeres en una sociedad que es mucho más grande y más extraordinaria. Pero nosotros no estamos buscando nuestro honor. No debemos buscar el honor de las personas, nuestra gloria, nuestra posición, sino la del Señor. Sería un peligro que nosotros dijéramos: Señor, mira cómo me tratan, no dejes que me traten así. Al contrario, será una revelación si en nuestras oraciones vamos al Señor y decimos: mira cómo están tratando tu nombre. No lo permitas. No permitas que avergüencen tu gloria y tu majestad, que desprecien a tu Hijo Jesucristo, que ignoren este Evangelio glorioso. Lo más importante que nosotros tenemos como pueblo y que tú tienes como individuo, lo más importante es el honor del Señor, es su gloria y es su majestad. Te podrán quitar todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres y permanecer. Pero si te quitan el honor del Señor, no te queda nada. Fijaros bien que nosotros somos como pobres mendigos que vamos en nuestras ropas harapientas, que no tenemos nada sino una desnudez sucia delante del mundo, pero que Cristo ha venido y nos ha cubierto con su justicia y su santidad. Si hay algo hermoso en nuestro aspecto, es el aroma y es la presencia del Señor Jesucristo. Es la gloria, es la obra, la gracia que Dios ha hecho en nuestra vida. Y si eso se nos quita, volveremos otra vez a quedarnos en nuestros harapos y en nuestra suciedad. Por eso Ezequías se acerca en su oración y dice: tú eres el más grande, y lo que están tocando, lo que están mancillando, lo que están insultando es tu nombre y es tu gloria. Es verdad que somos débiles, 18 y 19 lo revela. Reconocemos que no podemos hacer nada. Estamos totalmente debilitados ante esta petición y esta demanda que nos traen los embajadores del rey de Asiria. ¿Qué podemos hacer? Y entonces viene la petición: Yahvé, Dios poderoso, al que han insultado de esta manera, ayúdanos.
Fijaros bien lo que dice, para que todos sepan que tú eres el único y eres el verdadero. La idea hubiera sido, mira, Señor, vas a obrar de una manera milagrosa para que el mundo sepa que Jerusalén es una ciudad fuerte, como estaba haciendo Asiria. Aquí estamos nosotros con nuestros carros y nuestro ejército y nuestra potencia y nuestra fuerza. Pero Ezequías no está pidiendo esto, no está diciendo, haznos grandes. No, defiéndenos para que el mundo sepa cuán grande eres tú. ¿No pensáis que esa debe ser la actitud que tenemos en nuestra oración? Incluso en el momento más espiritual que tú puedas tener, que es ese tiempo de silencio y de tranquilidad en oración. Ese momento de comunión personal que tú tienes con el Señor, a veces es pecaminosa, a veces es egoísta. Lo que estamos haciendo en nuestra oración es pedir cosas para nosotros. Estamos buscando nuestra propia gloria. Nos estamos dejando llevar por nuestra vanidad. Hazme, protégeme, dame cosas, lléname, hazme extraordinario, procura que la gente me reconozca, que me vea, que se maraville. Cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es, Señor, que en mi vida, en mi persona, en mi trabajo, en mis palabras, tu nombre sea glorificado y ensalzado. Que el mundo hable, no de la iglesia cristiana evangélica, no de fulanito, de menganito, no, que el mundo hable del Dios que nosotros tenemos y que nos hace la gran diferencia. Israel no es más grande que Asiria, lo sabemos, pero su Dios es el Dios verdadero. Por eso, creo que como creyentes y como iglesia debemos otra vez buscar el fundamento, la motivación, la manera en la que llevamos nuestra oración. Oración como iglesia y oración como individuos. No es suficiente con que oréis. Tenemos que orar bien. Tenemos que orar consecuentemente con nuestra doctrina y con nuestro conocimiento. Tenemos que orar sabiendo delante de quién oramos. No es un objeto, no es un ídolo, no es una fuente de dádivas, no es algo que está ahí para como un grifo darnos las bendiciones que nosotros egoístamente estamos pidiendo. No pidáis para vosotros mismos, pedir con humildad, pedir con fe. Y la mayor petición que nosotros tenemos que hacer, que nos tiene que mover cada día en nuestras oraciones, es que lo que pase, sea lo que sea para la gloria del Señor. Que Él reivindique su nombre. Entonces, viene una segunda clave que es importante en nuestro texto, y es cuando Dios habla a través de Isaías y revela su voluntad, lo que va a ocurrir y ocurre con Asiria, Sennacherib y todo su ejército. Las palabras del Señor nos están revelando algo crucial que tiene que ver con la oración misma. Podéis ver lo que ha hecho Asiria, es decir, tu Dios no te va a defender. Lo que ha hecho Ezequías es, Señor, defiende tu propio nombre, porque a ti te están blasfemando. Y ahora Dios cuando habla. Los insultos, dice el Señor a través del profeta Isaías, los insultos son contra mí, me he dado cuenta. Dice. Y fijaros en el versículo 23. ¿A quién superaste, Sennacherib, Asiria? ¿Y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en lo alto? Contra el Santo de Israel. Israel es la niña de mis ojos. Israel es mi sagrada posesión. Yo he levantado de la nada del polvo a este pueblo. Es verdad que es insignificante, pero es mío. Y en ese objeto pequeño, en esa pequeña criatura torpe, que es Israel, que es Judá, que es Jerusalén, he puesto mi santo nombre. He querido manifestar mi gloria y majestad no únicamente en la creación del mundo, sino en un plan eterno que yo tengo con esta pequeña nación que se llama Israel. Y cuando tú insultas a Israel, me estás insultando a mí, dice el Señor. Contra quien tú te has opuesto y has levantado estas palabras arrogantes y orgullosas, es contra el Santo de Israel. Hubiéramos podido ver
quizá los embajadores decir, bueno, a ver qué es lo que hemos dicho, cómo hemos actuado, cuáles son nuestras palabras. A ellos no les interesaban los dioses, en realidad. Tendrían sus dioses, incluso serían un poco sincretistas, aceptando todo lo que pudiera venir. Más adelante, cuando el pueblo de Judá fue llevado fuera de su tierra, podemos ver reyes que dicen, bueno, si queréis adorar otra vez en Jerusalén, podéis volver. Para ellos no era importante, como no lo fue para el imperio griego y no lo fue para el imperio romano de ciertas maneras. Ellos no tenían interés en Dios, ellos tenían interés en la conquista, en el poder, en la extensión de su reino. Pero cuando están en su verborrea de lenguaje, están insultando a Dios, se están metiendo contra Él. Y Dios se lo tiene que mostrar de manera clara. Tus palabras van contra mí, contra el Santo de Israel. Si hay algo importante, algo extraordinario, especial, único en Jerusalén, es que yo he puesto mi santo nombre en medio. Esto es lo que tenemos que mostrarle. Nosotros tenemos que ir a la sociedad en la que estamos viviendo como el pueblo de Dios y no demostrar nuestras características, sino que cuando desprecian la Escritura, los principios cristianos, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el único medio de salvación, la gloriosa buena noticia de salvación para los pecadores, están despreciando a Cristo. Incluso nos están diciendo, bueno, que todos los pecados puedan ser perdonados, pero el desprecio del Evangelio y el desprecio de Cristo no puede ser perdonado. Por encima de todas las cosas está la gloria de Dios y su honor. Por tanto, si intentan destruir la Iglesia, el pueblo de Dios, están intentando destruir su nombre. ¿Cómo va a actuar Dios cuando están atacando su carácter, su persona, su honor, su honra, su gloria? ¿Cómo va a actuar? Versículo 29. ¿Sabes lo que voy a hacer contigo, Sennacherib, y contigo, Asiria? Te voy a poner el garfio en tus narices. Lo que podemos ver, quizá lo habéis visto en alguna imagen, es los bueyes, esos enormes bueyes, que para poder dominarlos, cuando tiran del carro, ¿no?, para la carga, les ponen una anilla en su nariz y los enganchan. Y por tanto pueden tirar de su nariz y poder moverlos a voluntad. Por tanto, ante el dolor o la presión que pueda sentir en esos aros, ganchos que podían tener los animales, los bueyes, el Señor dice, voy a hacer contigo lo mismo. ¿Quién te has creído que eres tú? Tú eres simplemente un animal de carga. Y voy a ponerte mis garfios en tus narices. Voy a ponerlo en tus labios para que puedas saber que lo que haces, en realidad lo que estás haciendo, no escapa de mi voluntad. Donde tú vas es donde yo quiero que tú vayas. Y lo que tú haces es lo que yo quiero que tú hagas. Podremos ver la arrogancia de Asiria como tantos otros imperios que han venido después. Y todos estos imperios políticos, científicos, de sabios que se levantan en contra del pueblo de Dios y que se creen arrogantes y que se creen con el dominio del universo, del mundo o de lo que nos rodea, cuando en realidad el Señor tiene que decir, no, lo que te vas a dar cuenta es que soy yo el que está manejando todas las cosas. Te mostraré quién soy yo y quién eres tú. El pecado más grave que se puede tomar en la sociedad en la que estamos viviendo como aquel tiempo es quitar el lugar que le corresponde a Dios, su honor y su gloria. Le dice el Señor a Judá, mira Judá, vas a tener todavía un tiempo difícil. El versículo 30 nos está diciendo, bueno, pues será un año que todavía estarás en dificultad, segundo año, pero en el tercero tú ya volverás a plantar. Lo que estás viendo que Judá ha sido invadida, casi ha sido arrasada, aún te queda un tiempo de experiencia dura, pero habrá un remanente y habrá una restauración de ese remanente. Y después podréis ver que una vez más os vais a recuperar todavía Judá. A pesar de su rebelión, de su pecado, le quedarían unos años de libertad y de no ser destruida. Sennacherib, sentirás mi poder, que yo soy el que domino y que guía. Judá, verás como yo todavía sigo con mi plan y que ellos, nadie lo podrá tocar y lo podrá destruir. Leer conmigo en el versículo 32.
Porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte del Sión los que se salven. El celo de Yahvé de los ejércitos hará esto. ¿Qué causa? ¿Qué motiva? ¿Qué es lo que empuja a que ocurran los acontecimientos que estaban a punto de ocurrir en medio de Judá y de Asiria? ¿Qué es lo que le está llevando a todo esto? El celo del Señor. Cuando hablamos nosotros de celo, hablamos de un fuerte impulso, de un deseo, de un sentimiento. En el caso del Señor no podemos decir que sea irrefrenable, en el caso de las personas sí. A veces nos viene un celo por una causa, un deseo enorme que apenas podemos frenar y que a veces por el pecado hace que cometamos locuras. Pero en el caso del Señor está diciendo, yo voy a actuar como voy a actuar, voy a hacer lo que he dicho que voy a hacer por mi celo, por mi deseo, por lo que yo siento. Fijaros que no es simplemente una manera automática, mecánica de actuar. ¿Sabéis lo que me hace a mí actuar, dice el Señor, en medio de estas circunstancias? Cuando todo parece destruido y de pronto yo dejo florecer mi gloria y mi majestad en medio de un asunto, mi deseo, mi sentimiento profundo. Dios los tiene. Dios tiene celo por lo suyo. Dios tiene celo. ¿Por qué? Fijaros en el versículo 35. Porque yo ampararé a esta ciudad, Jerusalén, para salvarla. ¿Por qué? Por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Hubiéramos pensado, claro, el Señor ama y es tan misericordioso con los suyos que no va a dejar que los toquen y que los dañen. Y que a veces nosotros pensamos que nuestra protección es porque el Señor nos ama, nos va a cuidar. Me va a dar un trabajo, me va a dar salud, me va a dar bienestar, me va a dar comodidad, me va a dar respeto, renombre, porque el Señor me quiere mucho y me ama mucho y soy su criatura y es como mi Padre y no me va a dejar que sufra. Esto es un error. No es el principio, no es lo primordial. No estoy diciendo, porque también nuestro versículo va a decir, no estoy diciendo que no se contenga. Pero la primera y más fundamental motivación de Dios para obrar no es el amor hacia la criatura, sino el amor a su propio nombre. Cuando nosotros hemos leído en el versículo 32, el celo me hace actuar de esta manera, el celo de Yahvé hará estas cosas, lo podemos comprender hacia qué tiene celo, hacia dónde va ese deseo divino, ese ímpetu glorioso que Dios puede tener, por amor a mí mismo. No vamos a entrar a poder analizar qué es lo que esto significa. Dios dice que va a obrar, va a proteger a Jerusalén y a Judá y va a seguir con sus planes porque se ama a sí mismo. No porque te ama a ti, no porque ama a la criatura, porque se ama a sí mismo. ¿No pensáis que entonces se nos cambia toda la perspectiva que tenemos a nuestro alrededor, del mundo, de los acontecimientos? El Señor no está haciendo las cosas porque quiera aguantarnos un poco más o quiera traernos una especie de bendiciones y de privilegios en la sociedad en la que estamos viviendo. Ni siquiera nosotros somos el motivo final de todas las cosas. No, el motivo final por el cual Dios obra, que te ha traído a ti a la salvación, que te ha dado conocimiento, que ha formado la Iglesia, que tiene el Evangelio incluso en aquellos lugares donde son perseguidos, todo lo que mueve principalmente el mundo que está a nuestro alrededor es que Dios se ama a sí mismo. Es que no hay otra cosa más hermosa que amar. No hay algo más extraordinario, más glorioso, más limpio, más santo que Él mismo. Tendremos que dar nuestra causa, nuestra fuerza, por lo más glorioso, buscar qué es lo más extraordinario que valga la pena luchar por ello. Y no encontraréis otra cosa que el Señor. No es una causa de justicia para defender a los pobres y a los maltratados. No es una causa de necesidad de hambre o de salud, haciendo medicinas o haciendo hospitales. La gran causa no son los pobres de este mundo, que siempre los tendremos. La gran causa no es la Iglesia y levantar la Iglesia en los altares y hacer un nuevo Vaticano en medio del universo. No, lo extraordinario, por lo cual nosotros luchamos y buscamos es el honor del Señor y el nombre de Dios, que al fin y al cabo es lo que Dios busca. Haré esto.
Voy a actuar, voy a dominar a este imperio de Asiria, le voy a poner en sus hocicos mi mando por amor a mí mismo. Y cuando nos revela también que será por amor a su siervo David, nos está hablando de su promesa. No es únicamente del David que ya ha muerto, sino del David también que ha de venir, de la simiente de David que vendrá el Cristo y el Salvador del mundo. Es su promesa también aquí. ¿Pensáis que este ejército de orgullosos engreídos con sus carros y caballos y su armamento poderoso va a destruir mi plan? ¿Desde cuándo una pequeña insignificante criatura se puede rebelar y hacer oposición y frenar la voluntad de Dios? Por supuesto que no. Yo tengo un plan y por tanto lo llevaré a cabo. Y de Israel, de Judá y de la descendencia de David vendrá el Salvador, el Mesías, y eso se va a cumplir. Por tanto, tenemos una causa gloriosa y tenemos un medio que es la oración. Hagamos las cosas de manera correcta. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, conocemos la conclusión histórica y podéis mirar en los libros lo que ocurrió con aquel hombre Sennacherib. Se nos dice que el ejército, cuando estaba en las puertas para luchar con Egipto y con Etiopía, que había venido un ejército, porque Egipto había dominado aquella parte del sur, tuvo una especie de enfermedad. Algunos dicen que era una invasión de ratones, y nos dice que esta invasión de ratones era, en todo caso, las consecuencias de una peste bubónica. Por el hambre, por la falta de higiene, por no sé qué otras razones, se nos dice que se levantó tal peste, tal enfermedad en medio del ejército poderoso de Asiria, que miles de ellos murieron y tuvieron que echarse para atrás y frenar sus conquistas. El ángel del Señor que vino al ejército y ciento y tantos miles de personas fueron muertas. Es la historia, está ahí. El Señor lo dijo, ¿dónde vas tú? Tú harás lo que yo te diga que tú hagas. ¿Qué conclusión sacamos de esta historia y la manera en cómo nos lo dice el profeta Isaías? En primer lugar, ¿cómo oras? ¿Qué es lo que te mueve a la oración? ¿Qué es lo primordial en tu oración? ¿Es tu honor? ¿Es tu posición? ¿Es lo que tienes? ¿Es lo que eres? ¿O es la gloria del Señor? Por cierto, claro que tienes que orar por tus situaciones y por tus hijos y las circunstancias, y que la oración sea parte de intercesión también en nuestras vidas. Pero que por encima de todas las cosas, lo primero que pidamos es el honor del Señor y la gloria de la sociedad en la que encontramos. ¿Piensas que el honor del Señor es central en nuestra doctrina, en nuestra vida? ¿Es el carácter de Dios lo más importante? No busques que seas tú, o algo que pueda dar honor o posición al hombre. No, todo lo que tengamos que buscar, todo lo que tengamos que hacer, todo lo que tengamos que sentir sea para la gloria del Señor. El carácter de Dios es lo más santo y es lo más glorioso. Entonces, si comprendemos bien en nuestra doctrina y profundizamos el carácter de Dios glorioso, y oramos de la manera correcta poniendo las prioridades en orden, dejemos que Dios obre, porque Dios hará su obra. Y no hay nadie que le pueda frenar. Si Él ha dicho que la Iglesia permanecerá, a pesar de las dificultades, hasta el final, hasta que Él, su Hijo, descendiente de David, venga, Él lo hará. Y aun cuando veamos que se levantan grandes imperios, no os preocupéis. ¿Dónde está Siria hoy? Siria no existe. Ya no está. Ha desaparecido por completo en el pasado. En cambio, la Iglesia, el pueblo de Dios, se extiende por toda la faz de la tierra. ¿Esto por qué es? Porque Dios, a causa de su honor y por amor a sí mismo, está haciendo lo que está haciendo. A Él sea la gloria. Amén.